Hola. A principios de la semana pasada dimos inicio a la serie Hablemos de ello y muchos de ustedes me agradecieron por sentirse menos preocupados. Es genial que hayamos podido solucionarlo para ustedes. Esta semana hablaremos sobre la ira, un tema que sé que no les ha afectado. Así que vamos a profundizar en ese tema en breve. Pero una de las cosas que me emociona de esta serie es que primero son cosas prácticas con las que todos tendemos a lidiar. Y en un par de semanas conocerán a algunos de nuestros consejeros. Contamos con un centro de consejería, aunque aún no tenemos un edificio. Tenemos un equipo de consejería de alrededor de 7 u 8 personas, que son consejeros profesionales licenciados y están en su camino hacia la finalización de su formación. Así que brindamos ese servicio a ustedes. En las próximas semanas tendrán la oportunidad de conocer a algunos de ellos. Vamos a realizar algo distinto y ellos estarán aquí junto a mí. Será una experiencia realmente especial que marcará la diferencia. Hablaremos sobre el dolor y la tristeza y también sobre cómo afrontar las festividades. Tenemos niños aquí. Vamos a hablar sobre lo que puedes ver en línea y cómo eso nos afecta. Y cómo eso nos lleva a la vergüenza, el dolor, el arrepentimiento y todo lo que nos lleva a eso. Estoy emocionado por lo que viene. He estado en oración sobre eso, porque son cosas que todos enfrentamos de distintas formas. El duelo, la tristeza, todo eso. Así que hoy vamos a hablar sobre la ira. ¿Cómo afecta estar enojados? La ira, uno de los 7 pecados: orgullo, duelo, avaricia, lujuria, envidia. La lujuria, la envidia y la avaricia son internas. No siempre sabemos si alguien está enfrentando eso. Sin embargo, la ira tiene la tendencia de, a pesar de ser algo interno, salir hacia el exterior, ¿no? La has expresado a otros o la has recibido de ellos. Eso es parte de esto. La ira nos causa dolor y también a los demás, pero a menudo nos hiere más de lo que pensamos. La ira se manifiesta y también hiere a los demás. Por eso creo que es el más evidente de los 7 pecados capitales, ya que hay un momento en que explotas. Por eso Dios habla de la ira divina. La palabra en el Nuevo Testamento es en realidad dinamis. Así es como obtenemos la palabra dinamita. Es la idea de qué tan corto es tu fuse. Así que en Cristo lo que Dios nos enseña es que nuestra mecha debería hacerse cada vez más larga, porque la mayor parte de nuestra ira, si no toda, tiene que ver con otros y las relaciones. Al entender la gracia y misericordia de Dios, vemos que siempre nos extiende su amor inagotable sin juzgarnos. Debemos hacer lo mismo en nuestras relaciones, y así hablaremos un poco sobre eso hoy. Pero la ira es el único vicio, por así decirlo, que puede tener una virtud positiva también. Y así pueden surgir cosas buenas de nuestra ira cuando ésta se canaliza hacia cosas justas. Y así incluso vemos a Jesús enojarse por la injusticia y por lo que es correcto. ¿Cómo se ve eso para nosotros también? Nuestra ira ante las injusticias suele no ser suficiente. Nos enojamos por lo que nos ofende y por el dolor que nos causan, y por eso reaccionamos así. Pero en 1979, un joven llamado Marcus Brown, de 18 años, estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria y fue asesinado por un conductor borracho. Y su madre, Becky Brown, obviamente devastada por el dolor, con depresión y todo lo relacionado, y enojada, decidió que quería transformar todas esas emociones en algo constructivo. Y así formó un grupo de madres, y ese grupo de madres se convirtió en lo que hoy conoces como Madres contra Conductores Ebrio. La mayor parte de la legislación actual sobre el alcohol y la conducción proviene de ese grupo de mujeres. Proviene de la expresión de una madre sobre cómo lidiar positivamente con su ira, su tristeza y su depresión. Por lo tanto, es una manera de observar que cuando hay ira y depresión, podemos seguir adelante y hacer cosas constructivas. Pese a estar enojados, a menudo nuestra ira se acumula y nos lleva a la locura. Y hay un caballero llamado Steve Tran, y Steve Tran es uno de esos tipos. Tenía un problema de cucarachas o un problema de plagas en su hogar. No sé si te ha pasado, pero es un problema. Y para solucionarlo, decidió que iba a usar bombas de insectos en su casa. Leyó las instrucciones y estas decían que para el tamaño de su lugar necesitaría 2 de estas bombas de insectos. Así que decidió que si 2 harían el trabajo, seguramente 25 lo completarían. Tomó 25 bombas de insectos, las activó, cerró la puerta y se fue.
Estaba saliendo de su casa cuando las bombas de insectos se activaron. La luz piloto encendió las bombas y su casa explotó mientras se alejaba. Y se despertó al otro lado de la calle con su puerta delantera encima de él. Todas las ventanas habían volado y el interior de su casa ardía. Eliminó los insectos. Por un tiempo le preguntaban por qué eligió 25 y él respondía que si 2 lo hacían, 25 lo harían mejor. Estaba muy enojado y frustrado. Quería que todo terminara. Y él decía que no pensó que se resolvería con toda su casa. Dijo que su ira lo dominó. Se rieron de eso. Ya habían pasado un par de días y le preguntaron si había resuelto el problema. Él respondió que no, porque los bichos ya estaban de vuelta. Y así nuestra ira en esos momentos puede llevar a más locura. Y piensa en esta idea de que luchamos con la ira y que a veces nuestra ira es interna y nunca lo diríamos. A veces sentimos que estamos tan frustrados con alguien que ya no deseamos que forme parte de nuestra vida. Que hay tal molestia o dolor, casi a la idea de que desearía que estuvieran muertos. Quizás no estén muertos, pero para mí sí lo estaban. No quiero saber nada de ellos. Por lo tanto, lo que Jesús está explorando para nosotros en este momento es que a menudo nos enfocamos en lo externo de la ira, pero esa ira empieza a enraizarse dentro de nosotros. Y si esa ira se arraiga, podemos llegar a querer que las personas estén muertas, ya sea literal o metafóricamente, en nuestras vidas y no formar parte de ellas. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que debería ser para nosotros. En Cristo, a menudo nos engañamos pensando que nuestra ira es justa, que nos defendemos y defendemos lo correcto y lo incorrecto. Pero la mayor parte del tiempo lo que defendemos es a nosotros mismos y nos preocupa más cómo hemos sido ofendidos que si es correcto o incorrecto. Así que esta mañana lo primero que quiero que capten es que leeremos Mateo capítulo 5, que es el pasaje principal que analizaremos. Este es el inicio del Sermón del Monte, el sermón más largo de Jesús. Por lo tanto, lo primero que quiero que comprendas es que nuestra ira puede realmente condenarnos y de hecho lo hará. ¿Qué implica esto? En Mateo 5:21 Jesús dice esto: has oído que a nuestros antepasados se les dijo que no debes matar, y esa palabra, matar, es rasha. Rasha planeó cuidadosamente la muerte de esta persona y tomó la decisión de querer que esté muerta. Por lo tanto, tomo las medidas para asegurarme de que esto ocurra. Cometes este tipo de acto y luego te atrapan, ¿verdad? No debes matar, porque si lo haces, enfrentarás juicio. Y el juicio en esos días, si te atrapaban por asesinato premeditado, la única sentencia disponible era la muerte. No había otra opción. No te iban a poner en el corredor de la muerte. La sentencia se cumpliría de inmediato y morirías por tu asesinato premeditado. Y así, ese es el contexto. Jesús está usando un lenguaje de juicio, un lenguaje de corte a lo largo de todo esto. Y dice, pero yo digo, así que está ampliando esto. Esto es lo que un rabino suele enseñar. Aquí está la ley y quiero profundizar un poco más para que puedas entenderla por completo. Y así Jesús, usando el lenguaje de un rabino y una metáfora judicial, dice que incluso si estás enojado con alguien, estás sujeto a ese mismo juicio. Es decir, si sientes ira, esta idea de estar enojado es que vas a matar o dañar la reputación de alguien con tu ofensa. Vas a atacar y decir algo sobre alguien para que cuando esa persona entre en una habitación, la gente piense diferente de ellos que antes, debido a lo que dices. Estás matándolos, estás matando su carácter, estás destruyendo su nombre por las cosas que dices en respuesta. Y así Jesús dice que recibirás el mismo juicio de la manera en que juzgas a otras personas y su carácter. Así que si llamas a alguien idiota, y quizás lo has hecho, has tenido esa experiencia. La palabra original es raca, R-A-C-A, que significa literalmente sin cabeza o tonto. Quizás pensaste en llamarlo así, pero tú dices idiota. Por eso Jesús nos lleva por el sistema judicial para que veamos que lo esencial es nuestro interior y no solo nuestras acciones. Que lo que hacemos nace de nuestro corazón y carácter. Entonces, si has pensado en matar o te has enojado con alguien, estás en peligro de juicio. Si llamas idiota a alguien, la mayoría de nosotros lo hemos hecho, pero normalmente no se lo decimos en la cara, ¿verdad? Al menos somos lo suficientemente inteligentes para no hacerlo, pero lo hacemos con otros. Estamos dañando su reputación. Raca, son tontos. Estás en peligro de juicio. Así era el Sanedrín, el tribunal religioso. Nuevamente Jesús nos acerca al corazón de Dios. Y si maldices, la palabra moros proviene de allí para maldecir. Ninguno de ustedes ha dicho esa palabra antes.
Si maldices o llamas morona a alguien, estás en peligro de los fuegos del infierno. Y los fuegos del infierno, el idioma original, allí es Gehenna. Y Gehenna es este lugar de juicio interno, de fuego y de hedor. Así que en las afueras de Jerusalén existía Gehenna, un sitio que funcionaba como un basurero donde se desechaba la basura del mundo. Limpiaban los objetos y los tiraban allí para quemarlos. Puedes imaginar el mal olor y todo lo que salía de ese lugar. Y así Jesús dice, escucha, si maldices a alguien, si llamas a alguien idiota, entonces eres digno o estás en peligro de ser arrojado a la hoguera de basura. La metáfora es que estamos separados de Dios para siempre por la separación de nuestro corazón. De Dios, observa estas ilustraciones. Enojado trae a la mente una olla hirviendo. La segunda es raca, que significa que estás insultando, y luego idiota, que estás difamando el carácter de alguien. Jesús ilustra cómo la amargura y la ira se desarrollan, pasando de una olla hirviendo a insultar a las personas y difamar su carácter. Y eso no se alinea con el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Entonces, ¿cómo se ve para nosotros eliminar esas cosas? Y así dice que debemos movernos. Una vez más, somos llevados de la ira a la tontería para entender que lo que realmente importa es nuestro corazón y carácter ante Dios. Que lo que hacemos nace de nuestro corazón. Nuestro carácter y corazón nos impulsan y motivan. Por eso Él dice, escuchen, ustedes juzgan mal a quienes han decidido matar a alguien en su corazón y lo llevan a cabo. Estoy tan preocupado como ustedes por cómo van a herir a otros o cómo van a reaccionar ante quienes los ofenden. Jesús guía a su audiencia por los sistemas judiciales para mostrar que el de Dios se basa en su interés por nuestro corazón. Por eso nos enojamos por las ofensas de otros y Dios dice que nuestro corazón debería arder por lo que es de Él. Jesús no condena toda ira, ¿cierto? Entendemos que ha habido varias ocasiones en que su ira fue justificada. Él se oponía a las injusticias, pero la mayoría de las veces nuestra ira es por relaciones personales. Que alguien nos ofende o nos hiere y dice algo sobre nosotros. Y muchas veces ellos dicen o hacen algo que nos ofende sin darse cuenta de que lo hacen de una forma que nos duele. Ahora hay personas que nos conocen y cuando intentan lastimarnos lo hacen a propósito. Son los que más cerca están de nosotros. En Santiago nos enseñan a escuchar rápido, hablar despacio y controlar la ira. Así es como debemos lidiar con estas emociones. Necesitamos escuchar. Significa escuchar de verdad, conocer a alguien, su historia, empatizar, hablar despacio, porque no sabemos todas las respuestas. A veces la mejor manera de abordar una situación es no hablar, sino sentarse a reflexionar y luego quizás regresar y ser lentos para enojarnos. Puede que digan o hagan algo que nos lastime, pero si nos tomamos un momento para conocerlos un poco, tal vez no respondamos con ira. Aprendí esta lección al casarme. Es sencillo enfadarse en el matrimonio, sobre todo al inicio, ya que hay dos maneras diferentes de ver las cosas, dos experiencias familiares distintas y estabas enamorado, estabas en celo, todas las cosas diferentes y te unes y de repente tienes la luna de miel y después de la luna de miel te das cuenta de que son humanos como tú y hacen cosas que no te hacen feliz y las diferencias, el asiento del inodoro levantado, todas esas cosas que conoces y pensabas, bueno amigo, escucha, cuando nos casamos sería el cielo y no lo es, a veces es lo opuesto al cielo. Así que como somos humanos, cada vez que tienes una relación con alguien más, se va a volver complicado. ¿Está bien? Y uno de los mejores consejos que recibimos de un amigo, un poco mayor, pero también era un consejero, dijo, ¿ustedes pelean alguna vez? Y yo dije, no, ella siempre tiene la razón, no hay razón para pelear. Y así fue nuestra segunda discusión. Y dijeron, escucha, en esos momentos cuando comienzas a sentir que te preparas para responder, ya sabes, para desquitarse o lo que sea, alguien pide un descanso. Es difícil en ese momento, sientes que sube y es como boom. Y también hay esta tendencia donde algunas personas en una relación quieren resolverlo, no quieren alejarse. Y hay otros que quieren alejarse y nunca lidiar con ello. Si no lo trato, no es un problema. ¿Entiendes? Y por alguna razón tendemos a casarnos. Así que Dios lo hace. Y no te voy a decir quién, pero uno de nosotros siempre quiere resolverlo. Y yo prefiero alejarme. Y hubo esos momentos. Hubo momentos en los que quería resolver esto y yo decía, necesito tiempo, necesito tiempo, necesito tiempo. ¿Y cuánto tiempo? Entonces nuestro consejero dijo, escuchen, necesitan hacer esto. Haz una pausa.
Establece un plazo y trabajen en resolverlo juntos. Comunicación es clave para superar cualquier desafío. Y así puedes no estar en las emociones del momento y ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse, porque no hay emociones del momento. Y eso es lo mismo para nosotros, es cierto. No solo en una relación de matrimonio con otros, hay ocasiones en que necesitamos pedir un tiempo y decir, escucha, estoy comenzando a oírte, pero me frustra y me enoja. Ahora no estoy bien. Para tratar esto, ¿podemos fijar un tiempo para volver a esto? Porque la ira humana, la mayor parte del tiempo, no produce la justicia que Dios desea. Y muchos de nosotros hemos dañado amistades y relaciones porque en el momento hemos dicho cosas que lastiman y destruyen en vez de pedir un tiempo y decir, escucha, necesito un descanso. Te amo lo suficiente para hacer una pausa. Establezcamos un momento para salir. Y si lo piensas, si alguien tenía el derecho de ser víctima, era Jesús. Durante toda su vida fue objeto de burlas, fue ridiculizado, todas las cosas que conocemos sobre la vida de Jesús. Incluso en la cruz, Él podría haber respondido con rencor a otros. Es decir, podría haber invocado y dicho, escucha, destrúyelos ahora, Padre. Una de sus últimas palabras en la cruz fue, Padre, perdónalos, porque no entienden lo que hacen. Creo que es cierto para nosotros, ya que las personas nos lastiman y ofenden sin darse cuenta de sus acciones, que dicen algo de una manera o hacen algo de una manera que activa algo del pasado y nos enoja. En ese instante deseamos reaccionar y resolverlo, haciéndoles saber que nos han lastimado. En lugar de tomar un respiro y decir, escucha, me has dolido, podemos hablar de esto, para corregir nuestra ira. Si ofreces un sacrificio en el templo y recuerdas que alguien tiene algo en tu contra, es decir, si vas a la iglesia y estás en adoración y de repente Dios te recuerda que tienes una relación dañada que necesitas arreglar, deja tu ofrenda en el altar. En otras palabras, deja de cantar y de esperar a que el pastor Kenny, Mike o Chris se presenten como maestros, quien sea que venga a enseñar. Ve a buscar la reconciliación en esa relación porque no puedes estar bien aquí con Dios, cantando y relacionándote aquí si no lo haces allá. Debes resolver estos asuntos. Importan y son significativos. Por lo tanto, ve y haz las paces con esa persona. La reconciliación es responsabilidad de quien te ha ofendido. Así que si has ofendido a alguien, necesitas buscarlo y buscar una resolución, porque aquí está la otra parte de esto. Como seguidores de Cristo, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. ¿Y cómo logramos eso? Lo hacemos demostrando nuestro amor por el prójimo. Y lo interesante es que en la época de Jesús, e incluso hoy lo vemos y lo sabemos, es que a veces tu prójimo es tu enemigo. Así que Jesús está actuando. Él dice, escucha, necesitas estar en este lugar donde buscas y creas amistades con personas que en realidad son tus adversarios, que podrían ser tus enemigos. Así que esto es pensar y vivir al revés, donde las personas que te irritan y te frustran, debes buscar la reconciliación permitiendo que tus enemigos se conviertan en amigos. Porque eso es lo que hizo Jesús con nosotros. En su larga paciencia, en la larga duración de la dinamita con nosotros. Podría habernos eliminado rápidamente, pero continúa teniendo paciencia y compasión con nosotros y ha creado la posibilidad de hacer un amigo de un adversario. Porque tú y yo, nuestro propósito y significado en la vida no tienen sentido sin Jesús, solo a través de Él. Y Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y por eso tú y yo podemos pasar de ser enemigos a ser amigos de Jesús y del Padre. Así que deja tu sacrificio. Nos gusta reemplazar la ceremonia y lo religioso por el carácter y amor que Dios quiere para nosotros. Dios está más interesado en nuestro carácter y en nuestro corazón que en que levantemos las manos. Él se preocupa más por tu carácter y tu latido que por si amas a tu prójimo o por tu asistencia a la iglesia. No son tus diezmos, sino tu presencia en la iglesia. Solo bromeo. Tuve que mencionarlo. Y escucha, creo que luchamos en una era de redes sociales donde podemos publicar cosas y literalmente lanzar dinamita o bombas en las redes sociales y la responsabilidad es limitada. Para eso. Puedo abrir un poco la cortina. Como pastor recibo correos, recibo cartas extensas. Recibo cosas de gente anónima
y porque no les gusta esto o desean que leyera la Biblia en el escenario y no de la pantalla, o que tuviera un mejor peinado, o desean que hiciéramos estas canciones o que la alfombra fuera diferente o que tuviéramos un nuevo edificio o lo que sea. Y hombre, solo quiero que nosotros maduremos. Esto es lo que Jesús nos enseña, ser adultos entre nosotros. A medida que crecemos en madurez, habrá cosas. Escucha, soy una persona, soy humana, imperfecta. Nuestro equipo también lo es. Podemos causarte daño sin intención. Ni siquiera lo sabemos, pero gran parte soy yo mismo. Aquí está algo importante sobre la mayoría de los pastores. Tendemos a contentar a la gente para que todos sean felices y haya mucha gente en la iglesia, en nuestra comunidad. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años, aunque quiero ser todo para todos todo el tiempo, no puedo ser esas cosas porque soy humano. Por lo tanto, tengo que ser la mejor versión de mí mismo, que es el mejor seguidor de Jesús que puedo ser. Y aunque hay cosas que me frustran de mí mismo, Dios está trabajando y procesando en mí. Hay momentos en que lo mejor que podemos hacer, no solo yo, sino otros, es apoyarnos en lugar de atacarnos, diciendo, tomemos un tiempo. Hablemos de estas cosas tomando un café, porque así es como lo hacemos. Demostramos en Cristo que las relaciones en Jesús marcan la diferencia en nuestras vidas, que podemos resolver las cosas y que hay momentos en que cuando tenemos dificultades podemos llegar a un acuerdo como, oye, la verdad fundamental es que solo a través de Jesús se encuentra la salvación absoluta. Pero si te gusta esta canción o si te gusta lo que llevo puesto o no, realmente no importa en el gran esquema de las cosas. Y lo que verdaderamente cuenta es que estamos persiguiendo a Jesús. Entonces, ¿cómo se manifiesta para nosotros como comunidad de creyentes ser adultos entre nosotros y poder decir, escucha, es sencillo criticar, es más fácil sentirse ofendido, pero permíteme hallar algo que tengamos en común? De nuevo, porque muchas veces no sabemos y por el otro lado no conocemos la historia de los demás. Y no sabemos por qué hacen lo que hacen. Y muchas veces cuando hacemos o decimos algo o no hacemos lo que deberíamos, eso se debe a una razón, principalmente la experiencia. Algunos sabrán que suelo ser muy introvertido. Así es como Dios me creó. Sé que suena raro que esté aquí haciendo esto, pero como un introvertido extremo, lo peor que puedes hacer es ir a una iglesia y que te digan, por favor, saluda a la persona a tu lado. Digo, me voy de esta iglesia, porque no quiero saludarte, no quiero ni conocerte. Esa es mi reacción honesta en ese momento, como no quiero estrechar tu mano, no sé dónde ha estado tu mano. COVID, ¿verdad? Quiero decir todas estas cosas. Y así todos tenemos estas preferencias y es como, Chris, eso no importa. Se está predicando el evangelio y así para nosotros es fácil ofendernos de esas maneras. Y nuestra ira no solo nos condena, sino que también puede limitarnos. ¿Y cómo se ve nuestra ira limitándonos? Cuando vayas a la corte con tus adversarios, resuelve tus diferencias pronto. Si no, tu acusador podría entregarte al juez, quien a su vez te entregará a un oficial y terminarás en prisión. Por lo tanto, Jesús vuelve a subrayar la importancia de la reconciliación personal. Aprovecha y resuelve, busca reconciliación. Es importante reconocer que todos somos creados a imagen de Cristo, tanto hombres como mujeres, reflejando su imagen. Y así, si no hay otra cosa, podemos encontrar un terreno común y comenzar una amistad desde ahí. Y así, si eso sucede, si te arrojan a prisión, seguramente no estarás libre de nuevo hasta que hayas pagado la última pena. Así que, de nuevo, esta es la metáfora legal. En esos tiempos, si tenías deudas y no podías pagarlas, te llevaban a lo que se conoce como prisión de deudores. Reflexiona sobre esto. Si debes dinero y te llevan a prisión, no puedes trabajar para pagar tus deudas. Entonces, ¿cuánto tiempo estarás en prisión? Siempre. La única manera de salir de la prisión de deudores, si has sido encarcelado, es que alguien pague tus deudas en tu nombre. Jesús menciona aquí la milésima parte de un centavo, equivalente a 1,64 de un denario. Un denario es lo que se ganaba en un día. Por lo tanto, Jesús dice que no puedes salir de la prisión de deudores hasta que saldes la última parte de tus cuentas y lo que debes. A quien se le reclama por tus deudas. Dios Padre ha pagado nuestras deudas y Jesús nos respalda. No podemos salir de la prisión de deudores hasta saldar todo al milímetro. Es lo último que se paga. Y Jesús dice que Él paga tus deudas en su totalidad. Lo que no podíamos devolver, Él lo paga por nosotros.
Nuestra ira puede aprisionarnos, pero sabemos por Cristo que podemos ser libres porque nuestras deudas han sido pagadas. Si nuestras deudas han sido pagadas, ¿por qué meter a otros en la cárcel de deudores? Debido a nuestra mentalidad de víctima y nuestro enojo hacia los demás. Pero también sabemos que podemos deshacernos de nuestra ira. En Efesios 4, 31, 32, Pablo nos dice que nos deshagamos, y eso significa quitar, cortar, eliminar. Cuando pensamos en cáncer, deseamos escuchar a los médicos decir, hemos eliminado todo, no queda nada, la prueba confirma que ha desaparecido. Esto es lo que Pablo menciona, elimínalo, córtalo. No merece la pena, es un cáncer para ti. Es amargura, es rabia, es ira, son palabras duras, es calumnia. Algunas de tus traducciones dirían así como todo tipo de malicia. Entonces él dice, escucha, si eso no es suficiente, cualquier tipo de maldad, mal hacia otros, quítalo. Elimínalo de tu vida. Y piensa en esto. Pablo está en prisión mientras escribe esto. Y si alguien tiene el derecho y la oportunidad de ser rencoroso, de tener amargura y rabia e ira, es Pablo, porque lo han encarcelado sin razón, solo por ser Pablo y seguir a Jesús. Y dice, deshazte de todas esas cosas, en cambio sea amable entre ustedes, de corazón compasivo, perdonándose unos a otros, esa es la solución. Así como Dios a través de Cristo te ha perdonado, tu deuda ha sido pagada hasta una milésima de centavo, no debes nada por eso. Deshazte de las otras cosas y en su lugar sea amable, compasivo y perdonador, como lo has recibido. Lo que debes ver es que la ley de Dios es sobre cuidar el corazón de Dios. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Respondemos amando a nuestro prójimo, porque nuestras deudas han sido pagadas hasta el último centavo. No comprendo mucho de finanzas, pero mi hijo está estudiando contabilidad ahora y siempre me habla del tema, aunque a veces me pierdo un poco. No lo entiendo. Pero cuando menciona algunas de estas cosas, pienso, eso es lo que Jesús dice, que nuestra hoja de cuentas no está bien y tiene todos estos números y me dice, papá, si esto no coincide, no funciona. Y pienso, eso es de lo que Jesús está hablando, que tú y yo intentamos hacer cosas y mover cosas. Y como algunos de ustedes mencionaron, intentan robar a Pedro para pagar a Pablo y hacen todo esto, pero si las cuentas no coinciden, están en prisión por deudas. Pablo dice que en lugar de amargura, rabia y enojo, en su lugar encuentra compasión, un corazón tierno y perdón. Así que aquí estamos, concluyendo en el capítulo 18 de Mateo. Esta sección del pasaje trata sobre las relaciones y cómo restaurarlas. Y así Pedro, al final de este pasaje en Mateo capítulo 18, dice, Jesús, a la luz de todo lo que has mencionado sobre las relaciones, Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que me ofende? 7 veces. Y lo que necesitas entender es que la ley en ese tiempo, la ley judicial, la ley judía, era que si alguien peca contra ti, debes perdonarlo 3 veces. Y la 4ª vez que te ofenden, simplemente los ignoras. Pedro piensa que está haciendo lo correcto, dice, voy a hacerlo el doble más 1. Voy a perdonar 7 veces, ¿es suficiente? Mira lo perdonador que soy. Y Jesús dice, no, no son 7, sino 70 por 7. Deseo que perdones tanto que ya no recuerdes cuándo empezaste a hacerlo. Quiero que tu corazón sea tan perdonador que no puedas recordar cuántas veces los has perdonado. Así de larga es mi paciencia contigo, Peter. Que tú des la misma paciencia a otros. Y luego él cierra con esto, dice que el reino de los cielos es como un rey que decidió actualizar sus cuentas con los siervos que le debían dinero. En el camino uno de sus deudores fue traído quien le debía millones de dólares. No puedo imaginar deberle a alguien $100, mucho menos $1.000.000. No pudo pagar, así que su amo mandó que lo vendieran. Eso es extremo, ¿verdad? Pero eso es parte de ese día. Si estás en la prisión de deudores o te venden, recuperarás tu dinero. Y así, junto con su esposa, sus hijos, todo lo que poseía para que pudiera pagar sus deudas. Pero el hombre cayó ante su amo y le suplicó, por favor, ten paciencia conmigo y lo pagaré todo. Entonces su amo sintió compasión y piedad por él y fue liberado, y mira esta última parte, y perdonó su deuda.
Este hombre estaba a punto de perderlo todo, su familia, sus posesiones, su nombre, estaba a punto de ser vendido y perdido. Él convence a su amo, quien siente compasión por él, y no solo le dice que hará un plan de pagos, sino que también le perdona la deuda completa. Deben decirle esto a sus bancos. Pero cuando el hombre dejó al rey, fue a un compañero que le debía unos miles de dólares, lo agarró del cuello y exigió el pago inmediato. Su compañero se postró y pidió más tiempo. Ten paciencia y te pagaré. Él rogó. El acreedor no esperó. Arrestó al hombre y lo encarceló hasta que la deuda se pagara, es decir, para siempre. Y de nuevo, ahora este tipo no va a recuperar su dinero. Los otros sirvientes se enojaron y fueron a contarle al rey lo que había pasado. El rey llamó al hombre que perdonó y le dijo: tú, siervo malo, te perdoné esa tremenda deuda. En otras palabras, te perdoné todo lo que me debías. Ya que me rogaste, ¿no deberías mostrar compasión a tu compañero tal como yo te la mostré a ti? El rey furioso encarceló al hombre para torturarlo hasta saldar su deuda. Eso somos tú y yo. Tenemos una deuda pendiente con Dios, su larga paciencia con nosotros. La dinamita podría explotar en cualquier momento, pero Él sigue alargando la mecha. Él podría responder con ira desde la cruz, pero dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La manera en que debemos amar a Dios es amando a nuestro vecino, que podría ser nuestro enemigo. Lo vemos en todo el mundo. Hoy en día hay personas que viven a tu lado que no te caen bien. Y nuestra orden es amarles y hacer de quien podría ser nuestro adversario un amigo. No tu mejor amigo, sino tu amigo. Me recordó una historia de un amigo mío. Era un pastor mucho mayor que yo y me contó esta historia en un evento, y mientras hablaba, esta señora se acercó a él y le dijo: hola, me llamo fulana, y tenía un acento obvio para él. Él dijo: bueno, oye, me gusta tu nombre en inglés, ¿de dónde eres? Ella respondió: soy de Nigeria. Él dijo: me encanta tu nombre en inglés, dime tu nombre de Nigeria, tu nombre. La mayoría de la gente cuando llega a los estados o es de otro lugar se pone un nombre en inglés o americano por diversas razones. Y ella dijo su nombre. Y él dijo: no lo pude repetir. Y él preguntó: ¿pero qué significa? Y ella dijo: mi nombre significa el niño que quita la ira. Y él dijo: bueno, es un nombre interesante. ¿Qué origen tiene tu nombre? Bueno, antes de que yo naciera, mis padres se conocieron y se gustaron y querían casarse, pero mis abuelos no les dejaron, pero se casaron de todas maneras. Y un día yo nací. Y luego mis abuelos me abrazaron por primera vez. Y la ira y todas las emociones que mantenían a mis abuelos peleando y discutiendo sobre esto, cuando me sostuvieron, mis padres observaron cómo la ira de los abuelos se calmó. Por eso mis padres me llamaron el niño que aleja la ira. ¿No es eso Jesús? El niño que llegó envuelto en pañales para llevarse la ira del mundo. Que tú y yo, que aprenderíamos lo que significa el perdón, para que a través de Cristo, a través de aquel que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y porque no saben lo que hacen, yo pagaré sus deudas hasta el 1 en 100,000. Merecen prisión por deudas, merecen algo mucho peor que esto, pero no buscaré venganza. En cambio, los amaré. El niño envuelto en pañales es quien aleja la ira. Que tú y yo tengamos ese corazón. El corazón que observa a quienes nos ofenden y nos lastiman, y en vez de herir de vuelta, decir: espera, voy a tomar un tiempo. Quiero conocerte y saber tu historia. Quiero entender por qué estamos aquí, porque quiero amarte como Jesús me amó. Ser un niño que quita la ira. Oremos. Padre, oro por todos nosotros aquí, que seamos rápidos en responder al dolor.
Padre, oro para que nos des un espíritu de rapidez para escuchar en lugar de responder. Que nos des un espíritu para simplemente sentarnos, escuchar y oír. Y marinar en las historias de los demás en lugar de la amargura, la ira y la calumnia y herir. Padre, oro para que incluso esta mañana haya personas con las que estamos enojados, dejando que la amargura eche raíces y crezca profundamente, y estamos listos para atacarlas en su sitio para atacar. Padre, que nos recuerdes que yo también podría haberte atrapado, pero no lo hice. Que tengamos mechas largas unos con otros. Que calmemos la olla hirviendo de nuestra ira. Y que cuidemos lo que decimos, que nuestras bocas se cierren antes de hablar palabras dañinas sobre los que nos rodean. Padre, que se te dé gloria y honor por cómo manejamos nuestra ira. Que nos enojemos por las cosas correctas. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.